Congreso, y después a partir del año 2008 nos empezamos a conformar como colectivo, ¿no? Un conjunto fundamentalmente de amigos con un respeto muy profundo por la militancia del otro, con mucho cariño entre nosotros, con diferencias, pero todos teniendo claro que estamos construyendo o que queremos construir con los pobres y las pobres y desde las pobres y los más pobres, construir una sociedad más justa, más fraterna, y acompañando todos estos proyectos latinoamericanos que desde hace un poco más de 10 años nos ayudan a repensar y a devolvernos la dignidad como continente. El encuentro fundamentalmente busca ser un espacio de debate y de reflexión, ¿sí? No queremos fundar nada, ¿sí? No, ni fundamos una nueva iglesia, no nos interesa nada eso. Lo que queremos es generar con ustedes y con organizaciones que nos acompaña Cine en Movimiento, nos acompaña el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la adhesión de los curas en la acción por los pobres, el Centro Nueva Tierra, la revista La Pulseada de la obra del Padre Cascada de la Plata, bueno, distintas organizaciones que caminamos con nuestras diferencias, con nuestras individualidades, pero por un mismo sendero, por un mismo camino. Creemos profundamente en la perspectiva de la teología de la liberación, que la teología de la liberación hoy sigue siendo un instrumento que le puede aportar a estos procesos de transformación a nivel político en toda América Latina. Seguimos creyendo plenamente en eso y por eso adherimos, en definitiva, al proyecto revolucionario de Jesús. Algunos están dentro de la institución, de la Iglesia Católica o de alguna iglesia protestante, otros no, porque creemos que la eclesía es la asamblea, es todo aquel lugar en donde se construye un mundo más justo y más fraterno. Crean en Dios o no crean en Dios, crean en Jesús o no crean en Jesús. Donde hay lucha, donde hay construcción, donde hay intento de búsqueda, de que cada ser humano desde el momento de nacer pueda vivir con dignidad, para nosotros eso es teología de la liberación. Por eso siempre hacemos todo lo que hacemos, nuestros seminarios o este encuentro, lo hacemos siempre en espacios públicos, facultades, no lo hacemos nunca en espacios religiosos, por una opción del colectivo. Bueno, dentro del colectivo, el colectivo se llama Pichi Meisegeyer, muchos de ustedes lo habrán conocido. Pichi Meisegeyer fue sacerdote jesuita, miembro del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, murió a fines del año 2011. Él fue el cura que reemplazó a Mujica después de su asesinato en la Villa 31, y un tipo de una vitalidad, de una energía y de una capacidad de trabajo increíble, que hasta último momento, con sus 83 años, seguía pensando el tema del hábitat, el tema de la vivienda, el tema de la urbanización y la erradicación de las villas, y que a nosotros en el colectivo nos aportó un montón, y fue un lujo, un gusto que nos haya acompañado, y sabemos que hoy está más presente que nunca entre nosotros. Bueno, dentro del colectivo está Rubén Dri, que lo tenemos acá adelante, que después a la tarde nos va a acompañar en una de las mesas y ahí haremos la presentación formal. Graciela D'Aleo, que está ahí afuera, está también Rafael Villegas, Graciela Banzán, Jorge Cosori, Marianela García, Alejo García, que está ahí sacando fotos de ahí atrás, Paula Blasquez, que está ahí atendiendo la recepción. Somos una bandita que intentamos caminar juntos, compartir juntos y ser parte de estas transformaciones que se están dando en nuestra América Latina hoy. Bueno, creo que no me olvido nada, ¿no? En la introducción. Bueno, vamos a empezar. Ustedes tienen el horario ahí. Vamos a empezar con la primera mesa, que es, dentro de este título, América Latina hoy, religiosidad popular y perspectivas políticas de transformación. Vamos a tratar de ver una mirada del hoy desde las iglesias y desde la religiosidad, sobre las iglesias y sobre la religiosidad, y desde las iglesias y desde la religiosidad.
Nos van a acompañar en esta mañana, falta uno, que es el padre Paco Oliveira. Ayer nos llamó por teléfono, está con una neumonía importante en la isla Maciel, así que lamentablemente no nos puede acompañar, pero mandó un abrazo y mandó su adhesión, al igual que mandó su adhesión la teóloga feminista Ivonne Guevara, de Brasil, que el año pasado nos acompañó y mandó su adhesión a este encuentro también. Nos acompaña Coca Tricini, que hace teología ecofeminista, militante de hace muchos años y que pertenece a la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir. ¿Está bien ahí, Coca? Bueno. Oscar Campana es teólogo, es laico. Oscar Campana se hizo muy conocido cuando asumió Bergoglio por la nota que escribió en página 12 que se llamó Francisco I Bergoglio, ¿no? Trabaja también en el ICE, ¿no? Dentro del Instituto Salesiano de Estudios Teológicos, es director de la revista Vida Pastoral y realmente es uno de los que conoce cómo empezó todo esto del colectivo de Teología de la Liberación, porque estuvo en nuestros primeros seminarios en la Universidad de Madrid. Siempre una alegría que nos acompañe. Y Miguel Ponsati pertenece a la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, es pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, pertenece al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, que también nos acompaña, del cual Arturo Blateschi, que es su coordinador, también nos acompaña en el colectivo y en los seminarios. Bueno, Miguel es la primera vez que lo invitamos y es una alegría que también nos acompañe. Bueno, les cuento la dinámica. Va a haber una exposición de unos entre 15 y 20 minutos de cada uno de nuestros compañeros y compañeras. Después, de acuerdo al horario como vengamos, lo que va a haber son trabajos en grupos con unas preguntas que ellos mismos nos van a dejar. Y a partir después del trabajo en grupo vamos a hacer un plenario. Yo les voy a ir marcando los horarios, los tiempos, para tratar de pensar algunas cosas juntos a partir de ese plenario, y si tiene que ellos que hacer alguna devolución, también nos van a hacer alguna devolución. Esa va a ser la dinámica del encuentro. La tarde va a ser similar con la otra mesa. La idea no es cerrar nada acá, no es definir nada, no es decir esto es así, no es de otra manera, es intentar pensar juntos nuestra militancia, buscar caminos, encontrarnos, tratar de ver cómo nos paramos en este momento de nuestra América Latina. Bueno, Oscar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y algo previo, digo, por ahí valga como homenaje a Pichi, al padre Pichi. En los últimos años de su vida él se dedicó a hacer lo hizo siempre, pero en los últimos años de su vida se dedicó a hacer un importante trabajo por la memoria, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad Católica de Córdoba logró crear un archivo que se llama Archivo MSG hoy, que quizás sea uno de los archivos más importantes sobre el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, formado fundamentalmente con cosas que él fue guardando y cuidando a lo largo de la historia y que hoy están ahí, ¿no? Y yo recuerdo un año antes de que él muera, que me dijo, vení Oscar, tengo algunas cosas, y había una mesa donde había pilas de distinta documentación y había un cartelito para quién potencialmente podía ser, ¿no? Y él siempre tenía esta cosa, por el que quedó tanto de los 70, de que te daba algo y te decía, yo no te lo digo, yo no te lo digo. Bueno, esas cosas que Pichi no nos dio, nos permitió ayudar, nos permitió pensar y hacer muchas cosas, ¿no? También escribirlas también, ¿no? Bueno, yo lo que propuse, porque diríamos el tema es muy vasto, y en función de que después la idea es que haya un debate sobre estas cosas, yo llamé a lo que brevemente voy a hacer, puse la Iglesia Católica y los tiempos políticos, dos hipótesis para el debate. Hago esta aclaración, digamos, aquí, por ahí somos muchos, a lo mejor los que estamos muy curtidos, y estas dos hipótesis pueden sonar una obviedad sobre la Iglesia Católica en Argentina. Lo que digo es que primero, por ahí siempre es bueno volver sobre algunas obviedades para volver a pensarlas, a repensarlas, a criticarlas. Y por otro lado, por ahí tener presente que algunas obviedades, cuando uno conoce la complejidad del catolicismo en Argentina, algunas obviedades por ahí no necesariamente lo son tal, ¿no? Cuando uno sabe que ese catolicismo no es solo la jerarquía, que también lo es, sino infinidad
de cristianos anónimos que trabajan y viven cotidianamente en ese espacio, incorporando normas de conducta, haciendo correas de transmisión, a veces consciente o inconscientemente, de un posicionamiento político que a veces por ahí no definen con tanta conciencia, y donde entonces me parece que se hace necesario, sobre todo en mi caso, yo trabajo mucho en la formación teológica, y sobre estas cosas vuelvo siempre. ¿Por qué? Porque la primera hipótesis que propongo dice así: la mayor parte de la Iglesia Católica Argentina, en sus diversas líneas internas, carece de categorías que le permitan acompañar los procesos políticos de transformación. O sea, la sensación de que no hay con qué, a veces, acompañar procesos políticos de transformación. Vamos a profundizar un poquito esto después. Cosa que se me ve confirmada por comentarios de amigos que recorren América Latina y que en la América Latina de los últimos 10 años descubren lo mismo en muchos países y en muchas iglesias. Hay una incapacidad por acompañar procesos políticos de transformación que me parece que va mucho más allá del lugar común de decir, porque la iglesia es conservadora. Porque cuando esa incapacidad aparece en sectores que históricamente apoyaron a una renovación, no solo eclesial, sino a una transformación política, uno ahí se encuentra, me parece, frente a otro tipo de problema que merece ser profundizado. Esa es la primera hipótesis. La segunda es la elección de Bergoglio como obispo de Roma retarda los procesos vigentes de laicidad del Estado. Después sobre esto también voy a decir, esto es algo que por ahí tengo más elaborado, por lo menos en su redacción, porque escribí algo que nadie me quiso publicar después, pero bueno, lo primero, ¿no? La mayor parte de la Iglesia Católica Argentina, en sus diversas líneas internas, carece de categorías que le permitan acompañar los procesos políticos de transformación. Y aquí pienso en una cierta secuencia histórica no muy lejana, de los últimos 15 años, ¿no? En la segunda mitad de la década del 90, el episcopado argentino pasa a ser presidido por Monseñor Carlich y todo lo que vino después, que no eran precisamente los representantes de los sectores que en su momento estuvieron, por ejemplo, alineados con la dictadura militar, sino que venían a poner cierta distancia. Incluso el propio Carlich en ese momento hizo de la cuestión de la distancia con el poder un eje de trabajo con los propios obispos, y que esto derivó al compás de la crisis social del 98-99 en adelante, en una Iglesia Católica que cada vez aparece teniendo mayor presencia pública, política, siendo fuertemente crítica del proceso de exclusión, por lo menos en sus documentos, pero además en el conjunto del cuerpo eclesial teniendo una presencia importante, llamémosle, en lo que podríamos considerar a grandes rasgos el trabajo social. Caritas se convierte en una institución que llega a tener un gran relieve y que un poco la frutilla del postre de este proceso fue la creación de la mesa de diálogo argentino entre la Iglesia Católica y Naciones Unidas. Fíjense, para recordar y ponerlo en perspectiva histórica, el último acto de gobierno de la Rúa, unas horas antes de renunciar, fue participar de una reunión en la sede de Cáritas, a 2 cuadras de la Casa Rosada, una reunión de la mesa del diálogo, donde, entre otros, los que estaban ahí le dijeron, mire que se está pudriendo todo, ¿no? Y de la Rúa diciendo, no, está todo bajo control ya, ¿no? O sea, y también un poco indicador de esto es, hasta el día de hoy, el expresidente Dualde sigue diciendo que sin el trabajo de la Iglesia y la mesa del diálogo hubiera sido imposible superar la crisis del 2001-2002. Fíjense, ahí hay una perspectiva, un horizonte, un posicionamiento de la Iglesia que comienza a diluirse o a desdibujarse a partir del 2003, cuando aparece, y esto más allá del juicio que tengamos sobre el kirchnerismo, cuando aparece un proceso político donde al menos podemos reconocer lo que llamaríamos un retorno del rol del Estado y una progresiva crítica a los ejes fundamentales del proyecto neoliberal, ¿no? Un Estado que vuelve por sus fueros y que
en lo concreto, más allá de que lo que se proponga, va a desplazar a la Iglesia del lugar que había ido ocupando, pero no por una cuestión de antieclesialismo, anticlericalismo, sino simplemente porque el Estado en muchos aspectos quiere volver a parecerse al antiguo Estado benefactor, y sacar del mercado, ¿no? el gran hecho neoliberal, ¿no? Considerar el mercado como aquel que se encarga de resolver, entre comillas, todos los problemas de la sociedad. Uno por lo menos deduce de esto que la Iglesia habitaba con una cierta comodidad aquel lugar que desde la denuncia de la exclusión la ponía en un sitio de privilegio social, ¿no? Porque ahí está el lugar en el que la Iglesia se siente cómoda, que es el reconocimiento, por decir así, de estar por encima de todo. La Iglesia Católica, estoy diciendo, de estar por encima de todo, y de, en algún sentido, ocupar el lugar de rectora de la sociedad. De ahí ese tono tan solemne que hasta el día de hoy, ¿no? Siguen teniendo los documentos, ¿no? Que se habla de una cosa casi celestial, diríamos, ¿no? Como si no fuera un actor social y político que entra en el juego de los intereses que están en cuestión. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo aquí hablo de la hipótesis que proponía tiene que ver con la ausencia de categorías, y cuando son categorías digo categorías conceptuales y también categorías prácticas, ¿no? ¿Qué ocurre cuando esto involucra no meramente a, por ejemplo, la conducción del episcopado, sino que involucra a muchos sectores de la Iglesia, algunos de ellos involucrados, diríamos, en el sostener la vida durante la crisis desde otro lugar, no desde el lugar del poder, desde el lugar del servicio, podríamos decir genéricamente. Y a sectores de la Iglesia que a lo mejor durante décadas comulgaron con una mirada sobre lo cristiano como motor del cambio social, ¿no? O sea, dicho la pregunta en crudo, ¿qué ocurre cuando aparecen los procesos reales de cambio? No los que imaginamos, los que proyectamos, los que escribimos en los libros o ponemos en los manifiestos, sino los procesos reales, que tienen sus miserias, sus luces, sus sombras, sus rostros concretos. ¿Qué ocurre ahí? Yo a veces veo con mucho, al principio con cierta sorpresa y a veces también con cierto dolor, como algunos sectores ¿cómo lo queremos llamar? Progresismo, no sé, aquí los nombres siempre son relativos, ¿no? Involucrados en una historia de pensamiento vinculado a la teología de la liberación, a la perspectiva latinoamericana, refugiarse en algunas cuestiones que sin lugar a dudas son indiscutibles, ¿no? Pero desde esa indiscutibilidad, la cuestión ecológica, el tema de los pueblos originarios, la crítica a la corrupción, se procede a una especie de desprecio por un proyecto global que está en curso. En una especie de permanente, metonimia analítica, ¿no? Tomo la parte por el todo. Y esta parte que está mal y que sin lugar a dudas puede estarlo, esto es el todo. Esto es un proceso mental, diríamos, de producción de conocimiento muy similar al que rige en el conjunto de la Iglesia, ¿no? Incluso en sus autoridades y en su jerarquía. Desde algún dogma indiscutible, por eso utilizo la palabra indiscutible, ¿no? Desde alguna verdad indiscutible es criticado y condenado casi todo. A veces públicamente, otras veces no tanto. Y la consecuencia práctica que esto tiene son los alineamientos políticos que de hecho se producen, las complicidades que siguen en curso, la incapacidad para juzgar la propia historia. En esta institución, la Iglesia que supuestamente celebra día a día la memoria, así lo dicen sus ritos, y después es capaz de despreciarla cotidianamente,
cotidianamente, incluso con un discurso envuelto en un discurso de perdón y de mirar hacia adelante, ¿no? Por eso hablo de la ausencia de categorías, ¿no? Y uno lo que ve, y esto tiene que ver mucho con el pensamiento teológico como tal, por lo menos como ha sido heredado en el catolicismo, ¿no? Uno lo que ve es una permanente reducción de la realidad a conceptos teológicos, ¿no? Como si los conceptos teológicos todos pudieran decirlo y todos pudieran abarcarlo y todos pudieran explicarlo, ¿no? De ahí que una realidad que no se trata de abordar con una conceptualización más compleja, termina siendo muchas veces una realidad que no se comprende, ¿no? Ausencia de categorías, que es también un fuerte desprecio por las mediaciones socioanalíticas, ¿eh? Desde un gran principismo, yo desprecio las mediaciones socioanalíticas que me permiten comprender la complejidad de un proceso histórico. Y algo que ha sido histórico en el medio cristiano, que es la ausencia de una reflexión sobre el conflicto, ¿eh? Y entender que la historia se da y se desarrolla en la conflictividad, ¿eh? Y que de eso se trata la política, de llevar adelante un proyecto histórico en medio de la conflictividad que esa historia tiene, ¿eh? Y no de esta especie de discurso de invitación permanente a una armonía, a una unidad, a una supuesta paz o a un supuesto diálogo, que termina siendo en los hechos complicidad o perpetuación de los poderes fácticos de una sociedad. Entonces, esta primera hipótesis la dejo ahí. Después hay alguna pregunta para el debate para profundizar o poner en duda esto, ¿no? Pero esa primera hipótesis, la mayor parte de la Iglesia Católica Argentina, en sus diversas líneas internas, carece de categorías que le permitan acompañar los procesos políticos de transformación. Decía al principio, por ahí con mucho dolor, que amigos que recorren América Latina encuentran situaciones similares en otros países, ¿no? Situaciones similares en otros países. Frente a al proceso político boliviano, frente a lo de Venezuela, también frente a las transformaciones pocas o muchas que acontecen en Brasil, y así podríamos seguir, ¿no? Yo lo voy a decir citando a alguien con toda crudeza, si siempre es bueno citar a otro, digamos, ¿no? En el año 2005, cuando todavía uno miraba así, dudaba, estuvo por acá el viejo y querido José Comblain, que falleció el año pasado, y él lo decía con más delicadeza, pero decía, vamos, no embromemos más. Dice, el cristianismo verdadero de Venezuela es Chávez, decía él, ¿no? Todos se escandalizaban y se rasgaban las vestiduras. Bueno, a él le gustaba tener esas cosas provocadoras, pero ¿qué era? Era una provocación a decir, miremos la historia real y dejémonos de joder. Esto me parece que alguien que estuvo en los inicios de la teología de la liberación tenía la capacidad de ver cosas que no es trasladable quizás a otros, ¿no? Uno podría hacer la traslación de esto, decir, bueno, ¿qué sectores hoy tienden, incluso en América Latina, tienden a hacer una lectura por ahí casi romántica de la elección del cardenal Bergoglio como papa, y uno se encuentra con sorpresas similares, ¿no? Que a veces reconoce, por lo menos diríamos con sorpresa y en algunos casos con dolor, ¿no? O sea, escuchar a un gran referente, no sé si de la teología de la liberación, pero sí de la espiritualidad de la liberación, decir, jamás imaginé ver llegar al mismo Jesús a la cátedra de Pedro, es muy fuerte, ¿no? Yo jamás imaginé escuchar esa frase, pero bueno. Segunda hipótesis, sí, algo muy doloroso, como en el caso de Leonardo Boff, diciendo que Bergoglio fue el único que enfrentó la pobreza en Argentina, que en los años 90 era del 4% y que ahora creció. Se perdió 2 décadas de leerlo diario. Claro, digo, me parece muy grave me parece. Más allá de que él pueda apostar, ingenuamente o no, a que en la Iglesia acontezca un proceso de reforma, que sería interesante, yo no digo que no, pero veamos desde dónde hablamos, ¿no? Bueno, la segunda hipótesis, que yo decía, era la elección de Bergoglio como obispo de Roma, retarda los procesos vigentes de laicidad del Estado.
Esto es breve, pero lo leo porque lo tengo escrito, digamos, ¿no? Así desarrollado. Desde el retorno de la democracia hubo dos periodos políticos en los que trató de avanzarse en una paulatina separación entre la Iglesia Católica y el Estado. El primer periodo fue el gobierno de Raúl Alfonsín, la ley de divorcio vincular, el Congreso Pedagógico Nacional y la polémica pública con el vicariato castrense fueron hitos de ese camino, ¿no? Los que hoy desde el recuerdo reivindican el democraticismo del doctor Alfonsín, todo eso, se olvidan de ese Alfonsín, que enfrentaba corporaciones, que era polémico y que era capaz, imagínense, Cristina se sube al púlpito y se pone a discutir con el obispo en una misa. Eso hizo Alfonsín, ¿no? Le discutió al obispo castrense lo que estaba diciendo en una homilía, con todo lo que dijo enfrente, diríamos, ¿no? El segundo periodo, mucho más marcado que el anterior, creo yo, fue el de los gobiernos kirchneristas. La ley de matrimonio igualitario fue el mojón más visible, pero no el único. La ruptura con la tradición del Tedén en la catedral porteña. La vacancia en el ordinariato castrense. No hay obispo castrense de hace años y el país sigue andando, ¿no? Los programas de salud reproductiva y el reconocimiento jurídico de la diversidad sexual fueron jalonando un camino de paulatino distanciamiento con la Iglesia Católica. Sin embargo, este distanciamiento, de hecho, no logró plasmarse jurídicamente en una separación entre Iglesia y Estado de derecho. Los privilegios eclesiales establecidos en el Código Civil y los diversos ítems del financiamiento del Estado a la Iglesia, obispos, seminaristas, párrocos de frontera, clero castrense, siguen intactos, burlándose aparentemente de tanta difundida opinión en contra de ellos. No obstante, a jugar fundamentalmente por los procesos sociales y políticos de los últimos años, parecía ir abriéndose cada vez más camino la certidumbre de un cambio de paradigma, a favor de un Estado cada vez más laico y a la vez de una Iglesia cada vez más autónoma frente al Estado. Todo ello de la pérdida paulatina y sostenida del rol rector que el catolicismo en Argentina siempre pareció ejercer. Aquel rol rector al que nos referíamos cuando hablábamos de la crisis. La emergencia de la diversidad religiosa, la cada vez mayor presencia del evangelismo en los barrios y el crecimiento del indiferentismo religioso abonaban aquella certidumbre de una iglesia más en retirada. En el contexto de este proceso histórico irrumpe la designación de Bergoglio como nuevo Papa. Muchas son las razones que pueden llevar a que este hecho tienda a modificar la tendencia a la que hacíamos referencia. La elección de un Papa entre el clero autóctono moviliza sensibilidades y capitales simbólicos, algunos que no sabía que estaban ahí, que pueden llegar a tener la suficiente fuerza, sino para modificar el escenario vigente, sí en cambio para prolongar los efectos inerciales de la situación heredada. Va a ser difícil modificar cosas en lo inmediato que a lo mejor estaban en carpeta. Y esto creo que por muchos motivos. Creo que por un lado el papado es uno de los últimos mitos que queda en Occidente, sin descontar los efectos de un remozado nacionalismo de cabotaje y del nunca extirpado papalismo, ¿no? Más extendido de lo que suponemos, incluso entre no católicos y no cristianos. Hablábamos hace un rato aquí con el hermano separado de eso, que me pidió una estampita de Bergoglio. Es verdad, uno se encuentra que el papalismo, que uno lo pensaba, es algunos católicos. No, es de todo el mundo, de Maru Botana, todo. Y para no pecar de ingenuos, por la acción de sectores políticos, empresariales, sindicales y mediáticos, a quienes les sea absolutamente funcional el mantener la situación heredada, si además con ello se lastima al actual gobierno. El decidido avance del actual gobierno sobre las históricas cuestiones pendientes de cambio en nuestro país incluirían, más temprano que tarde, la relación entre el Estado y la Iglesia Católica. La elección de Bergoglio como nuevo Papa, y esto más allá de su persona, probablemente hará que los debates y sobre todo las decisiones se posterguen. Quiero pensar que no ocurrirán, sino que se demorarán más, quiero pensar eso,
Pero me parece que un efecto inmediato y cercano de esta elección, es esto que propongo como hipótesis, es el retardamiento de los procesos vigentes de laicidad del Estado. Entonces, estas dos hipótesis, la ausencia de categorías para pensar procesos reales de cambio y la elección de Bergoglio como un efecto retardante sobre la separación entre Iglesia y Estado. Después yo propongo ahí en el momento del debate una pregunta que le darán, pero que se trata de pensar en hechos o en situaciones que confirmen o refuten estas dos hipótesis y a partir de ahí simplemente abrir el debate, que es lo que quiso un poco provocar esta reflexión. Muchas gracias. Bueno, agradezco la presentación. Mi propósito es ofrecer una lectura luterana desde la tradición de la teología de la liberación del hoy de América Latina y el lugar de la Iglesia. Y cuando hablo de Iglesia lo hago con I mayúscula, pensando en la una santa, universal y apostólica Iglesia de Jesucristo, de la cual las iglesias separadas del tronco central, digamos, somos apenas una parte, ¿sí? Somos tan Iglesia de Jesucristo como la Iglesia Católica Romana, pero somos una parte. Si de acuerdo con John Sobrino, un teólogo que me supo enseñar bastante a pensar teología, él dice que la teología de la liberación es inteligencia del amor y la misericordia. Tengo ganas de decirlo en latín: intellectus amoris et misericordiae. O sea, pensar por dónde pasa el amor preferencial de Dios y cómo nos ubicamos en la cercanía de ese amor preferencial de Dios. Si eso es teología de la liberación, entonces cabe afirmar que el ser de la Iglesia es asumir en y con el propio cuerpo, mi cuerpo, nuestro cuerpo, en tanto parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia comunidad, asumir el desafío misional que hace a su identidad y a lo que es su propia razón para existir en el presente social histórico en que se sitúa nuestra vida como pueblos del continente. En estos 10, 15 años, ¿no? Recordemos que el proceso bolivariano empieza en el 99, ¿sí? Con los dos referéndums, ¿no? Y que sería como una fecha de inicio de todo lo que vino después en América Latina. Si miramos desde el Evangelio, donde es Jesús, el Verbo de Dios mismo, habitando la misma humanidad e historia que su pueblo, es Jesús el que forma, guía y ubica a la comunidad de sus seguidores y seguidoras en el lugar y en la tarea que hace al ser de la Iglesia, la praxis de la compasión, el lugar y la tarea de la compasión, que es ese hacer propio, hacerse cargo hasta las tripas, el dolor, las luchas, la pasión y los anhelos del otro, tal cual es, con su propia vida. Y ahí los luteranos tenemos una antropología pesimista, pero que también acepta la vida del otro tal cual es, ¿sí? En su condición histórica, social. Ahí está la primera disposición necesaria de una comunidad que se postula ser de discípulas y discípulos que procuran a su vez hacer discípulos y discípulas para encontrar y proseguir el camino del Maestro. El lugar de la compasión. Maestro a quien por otra parte ese pueblo que camina junto a él lo va a encontrar con mucha frecuencia justamente en el camino, alejado del templo, de la institución, andando con el ochlos en griego, el pueblo empobrecido y desposeído de la Galilea en la que él nació y con el que tiene una relación especial. En esta parte lo que yo estoy asumiendo para blanquear, digamos, mi lectura de la Biblia es
la cristología alta, bien alta del Evangelio de Juan, pero también su eclesiología bien baja. El Evangelio de Juan no postula una iglesia jerárquica, sino apenas una comunidad de seguidoras y seguidores de Jesús que van por el camino. Y entonces Jesús tiene una relación especial con ese pueblo empobrecido. ¿Y cuál es su actitud? ¿Cuál es su disposición frente a ese pueblo? Frente a lo que falta, somos lo que falta, había una consigna hace pocos días, ante su situación, sus necesidades no cubiertas, frente al pecado del sistema mundo, Jesús se compadece y actúa en su favor. La dirección en que ha de encaminarse entonces la iglesia no ha de ser otra si quiere mantenerse fiel a ese único Señor, asumiendo el costo potencialmente transformador para ella misma que el empoderar a los pobres del pueblo traiga. Si dejamos entrar de verdad a los pobres del pueblo a la iglesia, si dejamos que los pobres del pueblo hagan suya la iglesia, es probable que la iglesia sea otra cosa que lo que vemos como tal. Más aún, la iglesia en este caminar habrá de tomar partido junto a otras y otros que quizás no creen o que creen de manera distinta. Va a tomar en sus manos el deber caminista de hacer lo que hay que hacer para ello. El afiche de convocatoria al encuentro tenía Camilo. ¿Y qué decía Camilo? Lo voy a decir en términos de cómo se habla hoy. Desempoderar a los poderosos para construir poder popular, asumiendo la perspectiva de la radicalidad de los cambios que la crisis de esta civilización del capital demanda. La expresión civilización del capital pertenece a Ignacio Ellacuría. Segunda parte. Un santo que viene de los 60, en uno de mis santos, es Pedro Casaldáliga, que va a ser visitado por Bergoglio primero Francisco, ¿cómo era? O Francisco primero Bergoglio, a pedido de Adolfo Pérez de Esquivel. Lo va a ir a ver, lo va a ir a abrazar como gesto hacia la teología de la liberación. El obispo de Roma es especialista en gestos. Dice Gianni Vattimo que falta la sustancia. Tiene buen estilo, pero falta la sustancia. Decía Casaldáliga que la misión confiada a la iglesia es testimonio y que eso es su esencia misma. La iglesia es misión, testimonio en palabras y acciones de las señales del reino ya presentes en nuestro presente contexto, pero todavía no realizadas en su plena potencia. Vayan y cuenten cuando los discípulos de Juan el Bautista le preguntan a Jesús: ¿sos vos el que estábamos esperando? Vayan y cuéntenle a Juan que los ciegos ven y a los pobres se les anuncia. Para ello es que existe, y de esa forma es la iglesia, para el testimonio. O, en palabras de Dietrich Bonhoeffer, pastor, teólogo y mártir resistente luterano alemán, desde su cautiverio bajo los nazis en agosto de 1944, Bonhoeffer decía: la iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás. Para empezar, debe dar a los indigentes todo cuanto posee. La iglesia ha de colaborar en las tareas profanas de la vida social humana, no dominando, sino ayudando y sirviendo. Ha de manifestar a los hombres lo que es una vida con Cristo, lo que significa ser para los demás. Yo no incluí una frase que está en ese párrafo donde dice que los pastores deben vivir de las dádivas de la gente y en todo caso ejercer una profesión secular para ganarse la vida. Estamos haciendo algunos planes al respecto. Como diría alguien que genera controversias, la iglesia es el otro. La iglesia es el otro. Y solo es relevante la iglesia en la sociedad y la cultura de nuestro pueblo cuando se configura a Cristo en el otro, que es donde lo encuentra a Él.
y de esa manera se le dice a ella quién es ella. Mateo 25. ¿Cuándo te vimos? Enfermo, preso, hambriento. La iglesia siempre de nuevo es llamada a ser Cristo bajo la forma de comunidad, escondido entre los seres humanos y viviendo en radical dependencia de la sola gracia del seguimiento. De esa manera es que obedece, y al obedecer autentica y muestra, testimonia su fe. Es el Señor crucificado y resucitado para nuestra liberación, quien nos encuentra en ese encuentro nuestro, mutuo, con el otro. Ahí nos trae y nos convoca a ser parte del proyecto de nueva vida, una vida plena y digna en abundancia, según su promesa. Y así reinventa y habilita nuestra capacidad de generar sueños mientras construimos vínculos, solidaridades, abrazos para multiplicar y socializar esa vida. Un partido político en el que supe militar alguna vez hablaba de socializar la riqueza, la cultura y el poder. ¿Sí? Después fueron con Menem en el Frejupo y... había alguien que le llamaban el bisonte que encabezaba ese partido. Pues ahí en la vida se encuentra, ahí en esa vida se sustenta nuestra convicción creciente en que la última palabra de la realidad es lo bueno, Alejo. La última palabra de la realidad es lo bueno. Y tiene poder y es capaz de superar las contradicciones, de persistir y vencer a los poderes negadores de la vida, aún sin saber cómo ni cuándo. La vida se las ingenia para vencer. La historia no va para atrás, la historia va para adelante. ¿Por qué? Pues el misterio, lo no escrito, también es parte de lo real. No hay unas leyes ineluctables que nos conduzcan al socialismo, como decía la dialéctica de la naturaleza de Engels. No. Porque si no, de otra manera no podemos concebir que lo real es transformable. Se transforma y también nosotros nos autotransformamos en la praxis, decía alguien llamado Karl Marx en sus 11 tesis sobre Feuerbach. Es la praxis la que transforma la historia, las situaciones. Y si hay encuentro es posible que haya fiesta, alegría y comida y bebidas compartidas. Si hay encuentro podemos llevar los unos las cargas de los otros. Hay disposición a dar y a recibir del otro. Hay cuidado y cariño también. ¿Por qué no? Una de las grandes carencias de nuestra sociedad actual son, como diría alguien, las afectividades líquidas, donde siempre pareciera que estamos de paso de la vida del otro, o el otro está de paso en nuestra vida. Si hay encuentro, hay perdón, acogida, inclusión, necesidades básicas satisfechas, y en esas necesidades básicas satisfechas también está lo afectivo. Son todos aquellos haceres por los que nos restituimos humanidad, por los que nos hacemos más humanos. Y parte, y con esto voy terminando, parte ineludible del servir en amor al pueblo trabajador y pobre, nutriendo la mística de sus sueños, señalando límites, encrucijadas y riesgos, potenciando desde sus prácticas su conciencia, su determinación, su organización, es aportar, mientras avanzamos y así se va dejando atrás aquello a lo que no queremos regresar, al empeño común en profundizar el camino recorrido, empujando juntos, bien alto el techo, para que el piso que conquistamos no se nos venga abajo. En ese camino de construir iglesia comunidad y poder de los de abajo con el pueblo de Dios, mientras vamos sembrando semillas del reino, mientras vamos de camino, es que
oramos y trabajamos codo a codo con otras y otros, como quienes estamos hoy aquí, y muchos otros y otras. Cierro esta parte con las palabras de alguien que escribe muy buena poesía, un cubano, que para mí esto que voy a decir sintetiza un poco la mirada que intenté compartir, que es la mirada de hacernos cargo de la transformación. La era está pariendo un corazón y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. Estamos en tiempos de parto. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos, y gracias por esta oportunidad, por esta invitación, por este desafío que significa el verbo transformar. Cuando hablé con Tony la posibilidad de cómo preparar esta reflexión en este tiempo, acordamos que iba a pensar en voz alta, y eso es lo que voy a hacer, pensar en voz alta en el tiempo que tengo, y quiero decirles que cada una tome lo que le pueda servir, lo que pueda ser útil, que mis reflexiones y mis cuestionamientos son los míos, no son los de ustedes, ni son los de todas las mujeres de las iglesias, ni de la Iglesia Católica, y que yo me pregunto demasiadas cosas, pero quiero que sepan que lo hago con un profundo respeto a procesos, a historias y a lecciones. Y lo primero que quiero decirles es cuál es mi configuración, es decir, desde dónde yo hablo, porque creo que todas las miradas son personales, son complejas, son comunitarias, son colectivas al mismo tiempo. Yo soy una mujer, no sé si me hicieron mujer, si me estoy haciendo mujer, si soy biológicamente mujer, ¿saben? No lo sé. Pero sí sé que nací como mujer y fui educada en la tradición cristiana, y que ahora hay veces me cuesta decir eso porque yo no sé si ustedes saben que hay una red de disciplina doméstica cristiana que tiene un manual que les explica a los esposos cómo hacer buenas mujeres y de qué manera hay que pegarles, si con raqueta, con cepillos, con esas cosas. A mí no me ha faltado de comer, tuve una escolaridad completa, me enseñaron a ser heterosexual. Parece que ahora para revisar esta enseñanza hay que trabajar algunas categorías como las postcoloniales, que parece que dan muchos aportes. Y también me enseñaron que todo lo importante es lo valedero, lo que sirve, es para toda la vida. Que era libre pero para ser una buena mujer, y que quienes sabían lo que era ser una buena mujer eran algunos varones ungidos. No solo debía ser una buena mujer, debía parecer una buena mujer. Era tan importante una cosa como la otra. Debo confesarles que he tenido las más diversas emociones al tratar de reconstruirme buscando otros horizontes. Además, yo no puedo hablar por todas las mujeres, y mucho menos por todas las mujeres de América Latina, ni que contar por las mujeres de mi país. Pero quiero que sepan que con aquellas mujeres que configuramos igual, que tenemos puntos de contacto y que por eso nos entendemos, con esas mujeres, cuando hablamos, nos permitimos hablar en nombre de ellas.
Dicho esto, me meto en la pregunta del día de hoy y me meto también en necesitar aclarar que para mí la categoría libertad, identidad, verdad y esencia y muchos otros, pero estos hoy son conceptos abstractos y relativos. Abstractos porque son teóricos, pero relativos porque se ejercitan en la relación con los demás, con las demás y con la historia. Y desde ahí me pregunto, perspectivas políticas para la transformación desde la Iglesia. Yo voy a hablar desde lo que yo llamo mi tradición católica. Como ustedes saben, quienes formamos parte de Católicas por el Derecho a Decidir, siempre la pregunta es, ¿ustedes son una asociación de la Iglesia? No, nada. Movimiento autónomo de varones y de mujeres que estamos convencidos de algunas cosas. Para poder hablar de la Iglesia necesito hacer alguna definición, como han hecho acá los compañeros de esta mesa, de qué o a qué iglesia me refiero cuando uso la palabra iglesia. Y entonces voy a hacer preguntas, porque como depende del día, de la hora, del grupo, del movimiento y de la situación, ¿qué definición uso? Puedo utilizar la jerarquía, puedo utilizar la opción por los pobres, puedo utilizar la cultura popular. Me pregunto quiénes definen estos modelos de iglesia. La gente, dicen enseguida, los laicos, pero también eso es una categoría un poco difusa. Y entonces voy a decirles para quién es para mí la iglesia real, o quiénes la conforman. La conforman las 3 primeras filas de las viejitas que van todos los días a misa. Y les voy a decir por qué, por 2 motivos. Uno, porque tengo una amiga que se llama Beba y que siempre me dice, vos y yo vamos a terminar en la primera fila rezando el rosario cuando seamos viejos. Acordate lo que vamos a terminar así. Y el otro motivo es porque parece ser que es importante revisar el concepto de persona. Algunos dicen que somos vibración, y yo puedo garantizar que esas viejitas rezando generan vibración para muchas personas, para muchas situaciones y aún para este mismo evento, aquellas que saben que estamos acá reunidas. Otro grupo que la conforma, las monjas insertas. Yo soy una persona convencida de que si no existieran las monjas insertas en nuestro país y en América Latina, la Iglesia Católica no existiría. Y por eso creo que este actual Papa ratificó la carta disciplinadora de las religiosas a la Conferencia de Religiosas en Estados Unidos. Creo que la conforman laicas y laicos, como ya se dijo antes, que viven en la solidaridad, en la compasión, en la vida cotidiana, y la conforman algunos curas jugados que hoy por hoy también están en una situación de una contradicción propia de la vida cotidiana. Desde ahí, entonces, y a esos grupos, y desde esos grupos es de donde me hago la pregunta para ver cuál pueden ser las transformaciones políticas. Tengo que tomo como punto de partida la Conferencia Mundial de Viena en el año 1993, porque recién allí se definen los derechos elementales de las mujeres. Entonces mi conclusión es que si bien existían los derechos humanos, los derechos elementales de las mujeres no estaban contemplados. Y me atrevo a decir que la Iglesia jerárquica hoy continúa considerando los cuerpos de las mujeres, los cuerpos, las almas de segunda categoría. En la Conferencia de Viena
se definieron el derecho a la vida de las mujeres, el derecho a la seguridad personal y el derecho a la libertad. Tomo estos tres títulos y voy a incluir subtítulos de cuestiones que a mí me parece que están hoy por hoy entre nosotros y entre nosotras, para ver nuestras preguntas finales. El derecho a la vida. Para nosotras, el derecho a la vida incluye el cuidado del ecosistema todo, la educación real para todas y todos, los derechos de todos los pueblos originarios, los derechos de lesbianas, gays, travestis, transexuales, bisexuales, y si hay alguna categoría que desconozco, por favor, pido disculpas. Y entonces no puedo dejar de nombrar en el derecho a la vida el femicidio, como práctica cotidiana y como práctica reconocida en las mismas cuestiones políticas. El femicidio como muerte violenta de mujeres por solo cuestiones de género, que como para algunas personas esa categoría no alcanza, algunas la llaman feminicidio, porque incluye también un segundo elemento, que es la ausencia del Estado haciéndose cargo de que no se puede matar a ningún ser humano y a mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Y hay unas compañeras que trabajan el tema del femicidio popular y han agregado dos categorías: las personas que quedan en la línea de fuego, y por ello ellas llaman femicidio vinculado, cuando alguien va a defender a otro y lo terminan también matando. Y el segundo grupo, que son las personas que fueron asesinadas simplemente para castigar a la misma mujer que también va a terminar siendo asesinada. Derecho a la vida. Derecho a la seguridad personal. Y acá, con absoluto respeto, voy a decir que la violencia simbólica de la imagen de Dios y de la definición de persona que tenemos siguen siendo imágenes construidas, fruto de sincretismos históricos, que luego de una construcción cultural se han dogmatizado. Y eso sigue operando hoy en documentos, en praxis, sigue hoy en el medio de una crisis económica global, particular, y de los mismos temas que los compañeros han marcado. Frases que legitiman las diversas maneras de actuar. Si Dios quiere, que Dios los bendiga, yo soy el Dios de los pobres, legitiman la falta de seguridad básica para poder vivir dignamente. Me permito decir acá que el Papa actual le mandó una respuesta al líder de callejeros a su carta, y que en esos términos no fue ni siquiera políticamente correcto, porque no nombra para nada por qué está en la situación que está, sino que le dice que lo acompaña, que va a pasar, que entiende su sufrimiento, y desaparece totalmente la causa de violencia por la cual está en el lugar en el que está. Es decir, hay una imagen de Dios, una violencia simbólica que se sigue utilizando. Derecho a la libertad. Digo derecho a una vida digna, a una muerte digna. Digo derechos a estudiar y profundizar el tema de las drogas, porque se generaliza y hoy hay varias mujeres estudiando cómo utilizar diversos tipos de sustancias para cuestiones de enfermedades graves. Hablo de la interrupción voluntaria del embarazo,
tema discutido y que no necesito profundizar, pero que traigo también simplemente una noticia de esta semana. El presidente de Chile diciendo que la niña de 11 años violada por su padrastro es muy madura porque quiere tener ese bebé, y la niña ha dicho públicamente que qué lindo va a ser como tener la muñeca en brazos. Quiero decir que desde Católicas por el Derecho a Decidir y muchas otras, aunque no formen parte de este movimiento, estamos seguras que las mujeres somos sujetas éticas para tomar todo tipo de decisiones que tienen que ver con nuestra vida. A mí me dijeron 15 minutos y yo soy religiosa. Ya está, 15 minutos ya está, yo lo medí por el reloj. Entonces, la pregunta que quiero plantear, o el cuestionamiento que quiero plantear, es contar algunos datos de la realidad para que sigamos configurando juntos y juntas. Ustedes saben que hay un montón de varones, mujeres, sobre todo mujeres, gente joven, que trabaja en todo tipo de reciclado. Hay gente que hermosea los lugares donde viven, gente en la calle, van, pintan, acomodan, ponen plantas. Hay montones de mujeres que siembran en sus casas, en balcones, en baldíos, en escuelas, en centros de jubilados, y nos enseñan a comer otras cosas. ¿Comieron alguna vez papa verde y un zapallo que saca una cosa así? Ahora en Cañuelas estamos aprendiendo a comer eso. Parece que se comen muchas cosas que no sabíamos. Hay mujeres que guardan semillas originales porque los transgénicos están todo el tiempo mutando. Hay mujeres que toman, practican y enseñan a usar medicinas tradicionales para alejarnos también de lo que los laboratorios nos están imponiendo. Hay una iniciativa que a lo mejor conocen acá en Buenos Aires, dejar pago un café en algunos bares de Buenos Aires, y después hay un grupo que controla y todo para que la gente vaya y pueda tomarse ese café caliente. Hay bibliotecas ambulantes, pequeñas cajitas que van, que vienen, el día del libro en la calle, y entonces se dejan libros para las personas que pueden leer. Hay mujeres que no solo se cuestionan la minería a cielo abierto, sino que ponen su cuerpo y el cuerpo de sus hijos frente a las explosiones, para detener esas explosiones. Hay mujeres que cuidan de las más diversas formas todo tipo de animales, los que nos comemos y los que no nos comemos. Y sin embargo, la Iglesia nos sigue considerando a las mujeres solamente madres, esposas, putas, monjas, presas, locas. Entonces, mis preguntas son: ¿dónde hay transformación? ¿Quién ofrece la transformación? ¿Y qué características tendría que tener la transformación? Bueno, le agradecemos a Coca, a Oscar y a Miguel por ayudarnos a abrir la reflexión.